Hechos capítulo. Unos momentos increíbles, extraordinarios. Esto es después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que después de 3 días resucitó físicamente en poder y en gloria. Tuvo encuentros con sus discípulos. Aquí en el versículo 3 vamos a leer, es Hechos 1, versículo 3. Dice, durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Entonces Cristo Jesús, ya resucitado, ya en su gloria, se aparecía a sus discípulos, hablaba con ellos, comía con ellos, estos lo tocaron, estos estuvieron con Él, no era un espíritu, no era algo no real, ellos lo tocaban, carne y hueso. Y Cristo Jesús hablaba y les enseñaba y les daba revelación y entendimiento de la palabra de Dios y cómo todo lo que estaba escrito se había ido cumpliendo hasta su cruz y su resurrección. Entonces esto fue un tiempo de gran vida para los discípulos, para los más cercanos a Cristo Jesús. Fue un tiempo de maravillas, fue un tiempo de gran revelación, de gran entendimiento, porque el mismo Señor les hablaba y les explicaba y les mostró cómo el plan y el propósito de Dios había sido planeado desde antes y cómo se fue cumpliendo paso a paso, palabra por palabra. Nuestra confianza en Dios es plena, nuestra confianza en Dios debe ser completa y total. Vean lo que vean nuestros ojos. Cuando entendemos todo y cuando no entendemos exactamente lo que está pasando, los discípulos tuvieron momentos que no sabían o no comprendían lo que estaban pasando, pero permanecieron fieles. Y aquí en estos versículos estamos viendo cómo Cristo llegaba después de su resurrección y les hablaba, les enseñaba y les mostraba la vida, la verdad, y la palabra lo explicaba. Entonces ellos tuvieron gran crecimiento en estos días, gran revelación en estos días. Dice que aquí en este capítulo, como lo hemos estado leyendo, Cristo Jesús les decía, no se vayan de Jerusalén, no se vayan hasta que llegue la promesa, hasta que llegue el regalo que Dios Padre dijo que les iba a dar. No se vayan, esperen. Entonces ellos tuvieron estos encuentros y estas convivencias y estos momentos con Cristo que fueron de gran consuelo, que fueron de gran fortalecimiento para ellos, gran crecimiento en estos días. Entonces dice en el versículo 9, vamos a ver qué sucedió. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Entonces podemos imaginarnos, estaban ahí parados con el Señor está hablándoles, está platicando con ellos. Entonces imagínense, ellos están viendo al Señor y el Señor empieza a levantarse y empieza a irse en una nube, hasta que ellos están viendo al Señor, están impresionados porque el Señor Él ya les había explicado lo que iba a suceder, y en ese momento lo estaban viviendo. Entonces ellos se quedan parados observando hasta que ya no alcanzan a ver al Señor. Pero el Señor les dijo que iba a ir a preparar un lugar para ellos, y que si Él iba a ir a preparar un lugar para ellos, volvería un día. Y esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fe. Entonces el libro de Hechos es un libro poderoso, es un libro extraordinario, es un libro que nos edifica, que nos enseña y podemos observar las vidas de los discípulos, el crecimiento, no solo personal, sino en el ministerio, de cómo ellos empezaron a tener este crecimiento y empezaron a ser utilizados de manera poderosa, precisamente porque obedecieron y se quedaron en espera de la promesa, del regalo prometido de Dios que Él iba a enviar. Entonces es algo maravilloso y me encanta estudiar Hechos. En Hechos capítulo 2 encontramos la llegada del regalo, la llegada del poder, la llegada de la visitación del Espíritu Santo. Entonces nosotros servimos a un Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 son en uno, es un solo Dios, 3 partes.
Entonces Jesucristo les dijo a los suyos, yo voy a irme, pero deberían ser felices que yo me voy, porque entonces el Padre va a enviar al Espíritu. Y nosotros necesitamos el Espíritu, porque muchas veces las personas te van a preguntar, bueno, ¿y cómo logramos cambiar? ¿Cómo logramos vencer? ¿Cómo logramos entender o crecer espiritualmente? Todo es obra del Espíritu Santo. Nosotros fuimos creados para estar llenos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, el ser humano se encuentra vacío. El ser humano busca en muchas cosas llenar el vacío aquí en la tierra. En muchas cosas. La mayoría hacen mucho daño. Pero Dios nos creó para estar en unión con Él y estar llenos de su Espíritu Santo. Entonces es algo maravilloso encontrar para qué fuimos creados y permitir que Dios haga su completa obra en nosotros. En Hechos del versículo 1 al 4, capítulo 2, vamos a leer. Hechos 2, del 1 al 4. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Entonces llegó el bautismo, llegó el derramamiento del Espíritu Santo y todos ellos empezaron a declarar las maravillas de Dios en otros idiomas. Y fue un momento extraordinario, fue un momento poderoso, fue un momento que los transformó, no por un día, no por 2 días, no por un año, por el resto de sus vidas. Los discípulos y estos creyentes que estuvieron reunidos fueron transformados por toda eternidad. Y de eso se trata. Yo no quiero ser la misma que fui ayer. Yo no quiero quedarme donde estoy hoy. Yo quiero crecer en entendimiento. Quiero crecer en revelación. Quiero crecer en fe. Quiero cumplir mi destino y mi propósito en Dios, para la cual yo fui creada. Aquí en la tierra, tú tienes un destino y un propósito. Y el plan de Dios no es solamente para tu estancia en la tierra. El plan de Dios para tu vida es por la eternidad. Entonces es algo extraordinario y maravilloso. Estos momentos que estaban viviendo los discípulos, ellos estaban viendo lenguas de fuego encima unos de otros. Ellos estaban sintiendo el fuego y el poder de Dios. Y estaban glorificando a Dios cada uno en otro idioma. Cada uno diferente. Pero todos fluían y estaban unidos. Entonces encontramos que sabemos en lo que ocurre en el capítulo 2, empieza a reunir una gran multitud de personas y Pedro se levanta bajo la unción del Espíritu Santo y empieza a platicarles de Cristo, empieza a platicarles de las buenas nuevas. Y la gente está cautivada por la presencia de Dios, pueden sentir la presencia de Dios. ¿Cómo vamos a lograr convencer a nuestras familias? ¿Cómo vamos a lograr testificar a la gente que nos rodea, amistades, conocidos? Es por el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo. Que nosotros estemos rendidos y entregados a Dios. Que nosotros seamos creyentes, no incrédulos. Dios me lo dijo, es suficiente. Su palabra está escrito, yo creo, es suficiente. Entonces aquí encontramos a Pedro. Vamos a ver qué dice el versículo 38 del capítulo 2. Pedro contestó: cada uno de ustedes deben arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo fue que las palabras y la voz de Pedro y de los discípulos en ese momento, ese día, tocó tantas vidas y tantos corazones al grado que dijeron: sí, creemos, sí,
Tuvieron oídos para escuchar. Todo fue la obra de Dios y la presencia de su Santo Espíritu. ¿Cómo logramos nosotros traer el reino de Dios a la tierra? Estando llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo logramos estar llenos del Espíritu Santo? Pasando tiempo con Dios. Reconociendo nuestra necesidad. Yo sin ti no puedo lograrlo, Señor. Pero estoy aquí, estoy dispuesta a pararme ante la gente y decirles, Dios te ama. Estoy dispuesta a expresar lo que dice tu palabra, aunque allá afuera muchos te van a negar, muchos van a burlar o criticar tu palabra, pero yo voy a decir lo que dice tu palabra, Señor, porque yo sé que en mi generación y en mi tiempo aquí en la tierra hay gente que tienen oídos para escuchar y corazones listos y sedientos para conocer la verdad de tu palabra. Entonces estar completamente entregados, completamente rendidos, completamente confiados en Dios, en su plan, en su propósito y en su palabra. El amor de Dios es tan profundo que te inunda, que te satura, que te rodea, que está contigo. Es tan grande el amor de Dios en tu vida que donde quiera que tú vayas, tú no puedes callar y tú no puedes no hablar del amor de Dios. Hablas con tu familia, hablas con tus vecinos, con tus amistades, con las personas que conoces, porque allá afuera no hay amor, no hay esperanza. Porque allá afuera corre muy rápido la noticia negativa, pero yo te pregunto, ¿cuántas veces ha llegado a tu vida esa noticia buena tan rápidamente como la negativa? Tristemente. Entonces Pedro aquí parado les está diciendo que deben de arrepentirse, que deben de entregarse a Cristo para recibir la vida, ser bautizados para recibir el regalo que es el Espíritu Santo. Promesa de Dios. Promesa de Dios. En el capítulo 3 encontramos a Pedro y a Juan, dos discípulos que acaban de tener esta experiencia extraordinaria, llenos del Espíritu Santo, con amor, con gozo, con alegría. Van caminando al templo, listos para hablar en el templo, listos para adorar en el templo. Porque no había nada más importante para ellos en esos momentos, era algo extraordinario. Estaban llenos, estaba saliendo de ellos la presencia de Dios. Entonces se encuentran a un señor que no podía caminar en la entrada. Todo el pueblo conocía a esta persona, lo habían visto al paralítico pedir dinero, no podía trabajar, él pedía ayuda de la gente que llegaba al templo. Entonces él los mira. ¿Y qué dice? ¿No tendrán algo para ayudarme? Y este versículo toca mi vida porque yo te voy a decir algo. El Espíritu Santo nos está llamando a dejar de decir si yo tuviera. Deja de decir si yo tuviera. Deja de pensar si yo me ganara esto, si yo me ganara aquello, si yo tuviera más dinero, si yo tuviera todo esto, yo haría esto, yo ayudaría, Olvídalo, déjalo. No necesitas ganar la lotería para traer el reino de Dios a la tierra hoy. No necesitas una cuenta bancaria llena de millones para tocar a la gente que te rodea hoy. ¿Qué dice? Hechos 3:6. El hombre pidiéndole. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro. Quizás tú no tienes plata ni oro. No necesitas dinero. Y en realidad ese hombre no necesitaba dinero. Ese hombre necesitaba a Dios. Y lo más rápido que el ser humano reconoce, yo necesito a Dios, es cuando entra la sanidad, es cuando entra la liberación, es cuando entra la restauración, es cuando el corazón se vivifica. Dios es la respuesta. Entonces me encanta, Pedro le dijo, pero yo no tengo. Quizás tú me digas, yo tampoco no tengo mucho. No tengo plata y no tengo oro para ti. Pero te daré lo que tengo. La pregunta es, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú en tu vida y en tu corazón? ¿Qué está saliendo de ti el día de hoy? ¿Qué está fluyendo de ti? ¿Qué forma hablas? Expresa de lo que hay en ti. Tu actitud, tu estilo de vida, tu manera de vivir, tu manera de pensar, tus consejos, todo esto refleja lo que hay en tu interior. Cuando nosotros caminamos con Cristo, la palabra de Dios dice que somos hijos de la luz.
Cuando caminamos sin Cristo, dice la palabra que caminamos en la oscuridad, que estamos ciegos, que no podemos ver. Entonces Pedro dice, no tengo oro ni plata, que aquí en el mundo sería lo máximo, que tú me puedes dar dinero, es lo máximo, es lo más maravilloso. No, así no ve la vida Dios. Te voy a dar lo que yo tengo. En el nombre de Jesucristo. ¿Quién tenía a Pedro? A Jesús. Aquí. Su presencia, su poder, su verdad, su vida. ¿En dónde? Aquí. No lejos. No allá a lo lejos. No allá guardado en un lugar. No era alguien del quien él hablaba, alguien que él conocía quizás, pero hace años. No, él tenía a Cristo aquí. Aquí. Con él. En ese instante, en ese momento, y era más que suficiente. Él no necesitaba plata, él no necesitaba dinero, él no necesitaba lo que el mundo dicta que necesitas para tener la victoria. Porque él tenía en su interior el autor de la vida misma, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Donde quiera que va caminando un hijo de Dios, donde quiera que pisan tus pies, tú debes ir declarando en tu interior, esta tierra le pertenece a mi Señor. Estoy declarando que este territorio es de Cristo. Estoy declarando que su reino vendrá a esta tierra. Que mi familia, que mis conocidos, que mis amistades entrarán en la vida de Cristo Jesús. Porque en Cristo se rompe la maldición, las cadenas son destruidas, las vidas son transformadas. No por un día, no por 2, no por 3, por toda eternidad. Entonces Pedro le dio lo que él tenía. Te daré lo que yo tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. ¿Qué tienes? ¿Qué hay en ti? Vida. No debe fluir negatividad. No debe fluir incredulidad del creyente. Si sabes que Dios te da justo lo que tú necesitas para cada día, justo lo que tú necesitas para vivir en victoria cada día. No tienes dinero y no necesitas dinero para vencer. No necesitas todo lo que allá enseñan que necesitas para tocar las vidas que están cerca de ti. En el nombre de Cristo, levántate y camina. No solamente lo habló, sino que lo vivió. Eso es otra. No somos solo oidores, somos oidores, pero nos levantamos y nos activamos. Le dio la mano. No solamente le dijo, camina, levántate y camina. Le dio la mano y ¿qué hizo? Lo levantó. ¿Ves? La palabra activa. ¿Y qué pasó con este hombre? Caminó. Se levantó, caminó, saltó, gritó, cantó. Porque ellos dieron lo que ellos tenían. Entonces, ¿cómo llegamos a este tipo de cosas? Si tú nunca vas al pozo, no vas a obtener agua. Acabas de leer que en el capítulo 1 Jesucristo llegaba con sus discípulos 40 días después de su resurrección, enseñándoles, edificándolos, fortaleciéndolos, animándolos, enseñándoles lo que iban a hacer y cómo lo iban a hacer. Cristo Jesús siempre preparaba a los suyos. Pero si los discípulos, si nosotros no tomamos tiempo con Dios, vamos a permanecer secos, sedientos, hambrientos, vacíos, en desespero, cansancio. Pero eso no es la vida a la cual Cristo vino para darte. Cristo Jesús vino para darte vida, ¿qué? Abundante. ¿Vida qué? Abundante. No para que tú sobrevivas tu estancia en la tierra. No naciste para sobrevivir si eres hijo o hija de Cristo Jesús.
Entonces Pedro de ahí entran al templo, empieza Pedro a predicar bajo la unción del Espíritu Santo. Toda la gente está con la boca abierta porque están observando a este hombre que todo el mundo conocía, que todos sabían que no podía caminar y él estaba bailando, él no dejaba a los discípulos, se aferraba, era tan grande su gozo. Y él sentía la presencia de Dios como jamás en la vida la había sentido, y te estoy diciendo que la vida de este hombre fue cambiado para siempre, no solo su cuerpo, su espíritu, su alma, su mente. Cuando Dios hace su obra, cuando Él nos toca, es una tocada completa. Ya no somos los que fuimos ayer. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Momentos extraordinarios. Pedro predicando en el templo con poder y con autoridad. Pedro, el mismo que días atrás había tenido mucho temor y mucho miedo, ahora parado ante la gente declarando Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces quizás tú has cometido errores, quizás tú has tomado malas decisiones, quizás tú no has vivido la vida que tú sabes que fuiste destinado, o no has utilizado quizás las oportunidades, o has sentido que has fallado en algún momento de tu vida o en varios momentos de tu vida. Quizás el diablo te susurra al oído y te dice, no hay esperanza, no hay un mejor mañana, tú no tienes oportunidad de salir o de vivir o de experimentar nada bueno porque tú ya fallaste. Pero Jesucristo te dice, tú sígueme a mí, tú cree en mí, tú confía en mí y verás grandes cosas. Pedro negó al Señor 3 veces. Pero después de unos días, inundado y rodeado y saturado con el poder y la presencia del Espíritu Santo, él no podía callar de lo que Cristo había hecho en su vida. Levántate y camina. Levántate y camina. Ten fe, confianza plena en Dios, en su obra, en su amor, en su fidelidad y en su voz. Porque la voz de un extraño no escuchamos. Escuchamos la voz del buen pastor, que nos levanta, nos edifica y nos lleva a la vida. Entonces, en Hechos capítulo 4, empieza a haber problemas, empieza a haber dificultades, empieza a haber celos de parte de los líderes religiosos y empieza a haber confrontamientos porque no les estaba gustando que tantas personas estuvieran escuchando el mensaje de Cristo Jesús. Les molestaba ver los milagros y el poder de Dios en la tierra. Recuerden que cuando llega Dios, cuando llega la visitación de su Santo Espíritu, todo lo que hay en nuestro interior sale. No hay nada oculto ante Dios. Entonces, tristemente, la mayoría o muchos de estos líderes religiosos, al llegar la presencia de Dios, quedó expuesto su corazón, que no era un corazón lleno de luz o de verdad, sino que reaccionaron con envidia, con enojo, con odio y con rechazo. Entonces nosotros queremos vigilar la condición de nuestros corazones. Vigila tu corazón cada día. ¿Cómo hablé hoy? ¿Cómo me comporté hoy? ¿Cómo fue mi actitud hoy? Que hay días que no son muy fáciles, pero hemos de vigilar y estar en comunión con el Señor y permitir que Él nos lave, que Él nos transforme y que Él nos moldee de acuerdo a su santa y perfecta voluntad. Entonces encontramos a Pedro y a Juan ante el concilio, son llevados ante el concilio porque están teniendo este confrontamiento. Y entonces aquí le dicen, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre, esto es 4:12, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado a ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. Palabra de Dios. Entonces Cristo Jesús, Pedro y Juan declarando ante el concilio que días antes
habían estado temblando en temor porque Cristo Jesús estaba ante el concilio, porque estaban atacando a Cristo y sus discípulos estaban en angustia, en sufrimiento. Ahora vemos otros hombres, porque estos hombres están inundados con la presencia del Todopoderoso. Entonces ellos empiezan a declarar, no hay otro nombre, no hay otro Salvador más que Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Al grado que esos líderes estaban sorprendidos de cómo ellos hablaban, de cómo ellos tenían tanto pasión, tanto amor, tanto poder en sus palabras, de cómo ellos expresaban todo lo que ellos habían aprendido del Hijo de Dios, su Señor y su Salvador. Entonces les dicen, los líderes religiosos empiezan a decirles, cierren la boca, les estamos dando advertencia, ya no hablen de Cristo, ya no hablen de estas cosas, está prohibido. Y me encanta la respuesta de estos dos discípulos que tiempo atrás habían temblado, pero eso ya había acabado en sus vidas. En el versículo 19 y 20 del capítulo 4, dice Pedro, pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? ¿Acaso eso piensan? ¿Que nosotros vamos a vivir obedeciéndolos a ustedes? ¿Cómo llegaron a este momento? Su confianza estaba plenamente en Dios. Su fe plenamente en Dios. Su amor, su corazón, su vida completamente rendidos y entregados. ¿Cómo? Porque lo conocían. Porque habían pasado días y días y días y días con Él. Porque habían convivido, porque habían estado en comunión, porque habían escuchado su voz en las tormentas, en los días de calma. La única manera para nosotros estar firmes en la fe y crecer es estar en comunión y en comunicación con nuestro Padre Celestial día con día. No se logra de otra manera. En el versículo 20, ¿qué dice? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Es imposible. No podemos dejar de hablar, dijeron los discípulos. Estaban ante gente enojada, estaban ante estos líderes furiosos, molestos, los mismos que acababan de asesinar a su Señor, su Maestro, ahora los tenían a ellos. Ellos decían, no podemos callar, no podemos cerrar nuestras bocas porque estaban tan llenos. ¿Podemos entender? Estaban tan llenos. Estaban completamente empapados, enamorados, felices, porque estaban en unión con su Señor, llenos de su hermosa presencia. ¿Quién le dijo a Pedro que le dijera al paralítico, levántate y camina? ¿Tú crees que fue ocurrencia de Pedro? El Espíritu Santo. Jesucristo no estaba a su lado y no le dijo, ve, dile a ese hombre, levántate y camina. La obra del Espíritu Santo en el interior de Pedro y de Juan. Dile que se levante. La pregunta es, cuando el Espíritu Santo se mueve, cuando el Espíritu Santo nos llama, cuando el Espíritu Santo nos dice, nos levantamos, damos la mano y le decimos, levántate. Vamos a esos lugares donde el Señor nos llama a hablar y platicar. Cuando sentimos que es un momento de compartir o nos quedamos callados. No podemos dejar que el temor, que el rechazo o que tantas otras herramientas que usa el enemigo para callarnos sean lo que rige o controle nuestras vidas.
El Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestro abogado, el que nos enseña todas las cosas. ¿Quién envió el Espíritu? El Padre. Servimos a un Dios trino, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, 3 en 1. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan no podían callar. Y nosotros de igual manera no debemos poder callar. Déjame decirte lo que mi Señor ha hecho por mí. Déjame compartir a lo largo de mi vida lo que Él ha hecho. Déjame decirte que yo no estaría aquí parada este día si no fuera por la mano del Todopoderoso. Déjame decirte que Dios ama a su creación y ama a la humanidad tanto que envió a su único Hijo Jesucristo para que Él diera su vida en la cruz y derramó su sangre preciosa e inocente para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. No puedo callar. Debe de ser nuestro clamor de nuestro corazón, que todo el que nos rodea sepa que somos de Cristo y que amamos a Cristo. Llevo su nombre, llevo su nombre, llevo su nombre, que el mundo entero se entere que yo amo a Cristo. Hechos capítulo 5. Ya habían estado ante el concilio, ya los habían amenazado, los habían dicho que se callaran, que no hablaran, que no compartieran más acerca de Jesucristo. En el capítulo 5, vámonos al versículo 12 y 16. El versículo 12 dice: los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles, en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran ¿qué? Sanados. Ahora, ¿Pedro cometió errores? Claro que sí. Pedro lloró porque él sintió que había hecho el más grande traición, había abandonado a su Señor. Claro que sí. Llegó Satanás a susurrarle a Pedro y decirle: tú no sirves para Dios, tú no puedes hacer nada para Dios, tú has cometido muchos errores, tú traicionaste a tu Señor. Entonces llega esa encrucijada en tu vida. Llega el ataque de Satanás a tu vida a decirte: tú no puedes lograrlo, tú no puedes hacer nada para Dios, tú eres pecador, tú fallaste. Una y otra vez te va a decir el Satanás, te va a atacar. Tú fallaste, tú no eres bueno, tú no sirves. Acuérdate que hiciste esto, acuérdate que hiciste aquello, acuérdate que dijiste, acuérdate que cómo reaccionaste, acuérdate cómo le trataste a tal persona. Así va a ser, una y otra vez. Y así le pasó a Pedro. Pero aquí estamos leyendo de Pedro. En el versículo 15. Escuchen bien lo que estoy leyendo. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles, en camas y camillas, para que la sombra ¿de quién? ¡De Pedro! La sombra de Pedro. El que traicionó, el que negó, el que falló, sí. Pero Cristo tenía otro plan. ¿Y se acuerdan que Cristo le dijo: ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y todo ese encuentro entre Pedro y Cristo fue una sanación al corazón de Pedro. Fue una manera que Cristo estaba diciendo: somos tú y yo.
tú camina conmigo. Y manda a huir al maligno. Y tu Señor te está diciendo hoy, manda a huir al maligno, manda a huir al mentiroso, manda a huir al engañador, manda a huir al que te ha esclavizado, manda a huir al que ha encadenado a tu familia por generaciones, mándalo fuera. Y camina conmigo, y cree en mí, y tus ojos verán grandes cosas, y tus oídos oirán grandes cosas. Entonces, surgió este problema otra vez, muy grande con los líderes, muy molestos los líderes, porque los discípulos no entendían y no callaban. Las multitudes, la gente corría, llevaban a los enfermos, llevaban a los endemoniados. Había liberaciones, había sanidad, había prédicas y cada corazón que recibía, gran gozo, gran alegría, gran bendición. Pero muchos de estos líderes molestos mandaron arrestar a los apóstoles. Ya los advertimos, ahora vamos a arrestarlos. Y los arrestan. Y los encarcelan. ¿Y qué dice el enemigo? Te dije que no podías lograrlo. Te dije que no podías seguir a Cristo, te dije que iban a pasar estas cosas. O la manera en que el enemigo ataca es de muchas maneras. Pero ¿qué pasa en Hechos 5, versículo 19 y 20? Pero un ángel del Señor llegó de noche. ¿Cómo? ¿Quién llegó de noche? ¿Un ángel de quién? Abrió las puertas de la cárcel y los sacó. ¿Qué tal? ¿Quién llegó en la noche? ¿Quién sabía dónde estaban? ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Quién es el Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Quién te ama profunda y eternamente? ¿Quién te llama a seguirlo, confiar en Él y realizar lo que Él te dice con confianza? Obedéceme, cree en mí, sígueme, dice el Señor. Mandó a su ángel, los abrió las puertas, los sacó de la cárcel y luego les dio este mensaje en el versículo 20. Vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. No callen, no se escondan. Vayan directo al templo y denle a la gente el mensaje de vida. Que Cristo Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Se levantaron inmediatamente al día siguiente. ¿A dónde fueron? Inmediatamente y directamente al templo. A seguir declarando la esperanza y la vida que hay en Cristo Jesús. Porque nada ni nadie podía quitarles ni apagarles su fe, su amor y su pasión por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos lo conocían. Porque conocer a Cristo Jesús es conocer a la vida misma, es conocer el amor, es conocer para lo cual fuiste creado. Estar en unión con tu Creador, corazón a corazón, día con día. Ahí no te importa lo que dice la gente. Lo que te importa es lo que te dice tu Señor y tú crees y tú confías en Él. Vivimos con fe. Vivir con fe es ver las cosas que no son como si ya fuesen. Como si ya fuesen. Porque conoces a tu Señor en una forma personal. Nadie te lo tuvo que platicar. Tú lo conoces. Entonces en el capítulo 6 encontramos a Esteban, un hombre lleno del Espíritu, lleno del poder de Dios. Y ellos se molestaron mucho porque Esteban, igual que los discípulos, estaba haciendo grandes obras por Dios. Le traían los enfermos, tocó muchas vidas, hubo muchas liberaciones. Él compartía la verdad de la palabra. Entonces se molestaron. El enemigo dijo, no puede seguir. Entonces empezaron a debatir con Esteban. Y si tú lees en el capítulo 6, vámonos al versículo 10, vamos a ver qué dice. Empezaron a debatir con él, empezaron a hablar con él. Pero dice, ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. ¿Por qué?
¿De dónde venía la sabiduría? ¿De dónde venía el poder con el cual hablaba Esteban? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, de Dios. Ellos querían hacerlo quedar en ridículo, querían hacerle trampa para que él dijera algo que fuera en contra de la verdad. No podían. ¿No lo habían hecho con Jesucristo ya? ¿No habían tratado de poner a Cristo una y otra vez y hacerle trampa y hacerlo decir o caer en algo que él dijera? Cristo dijo, si a mí me lo hicieron, a ustedes también lo harán. Entonces, Esteban, lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar y hablar y hablar. Y entonces empezaron a sacar testigos falsos para poder acusarlo porque no podían hacerlo caer. Pero en un momento de todo este encuentro, de toda esta transacción de palabras, dice en el versículo 15, en ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Fue algo extraordinario, fue algo increíble. Su luz, su cara estaba radiando la luz de Dios. Estaba tan lleno, tan saturado de la presencia del Espíritu Santo que su cuerpo cambió y empezó a brillar. ¡Wow! Y se quedaron en shock y no lo podían creer y todos estaban viéndolo. Y Esteban estaba hablando de la historia de donde Dios los había traído de esclavitud hasta ese día. Y fue algo extraordinario, algo increíble, porque en este momento Esteban ya estaba arrestado. Entonces Esteban empieza a hablarles de la historia, de dónde Dios los había traído hasta ese día. Y a lo último él les dice, ustedes son tercos, paganos de corazón y sordos a la verdad. Y estas palabras los enfurecieron mucho más. Y se levantaron en furia. Y sabemos que fue algo extraordinario. En el versículo 7, continuando con esto, dice que Esteban dio su discurso, hubo esta plática entre ellos, dice que se enojaron y agarraron a Esteban y lo sacaron afuera para matarlo, porque estaban tan enfurecidos con las cosas que él había dicho, cuando él estaba hablando de parte de quién. ¿De quién estaba hablando Esteban? De Dios, de parte de Dios, lleno del Espíritu Santo, hablándoles con la verdad, pero tristemente en este momento no quisieron recibirlo una vez más. Entonces aquí en Hechos 7, 56, Esteban empieza a tener un encuentro con Jesucristo. La gente que lo están apedreando, están enfocándose en matarlo, estaban llenos de envidia, de odio y de coraje. Y Esteban está viendo algo y él empieza a decir en el capítulo 7, versículo 56. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Esteban estaba teniendo un encuentro con su Señor. Y los que lo estaban rodeando estaban haciendo otra cosa. Lo están apedreando, lo están matando, pero Esteban está viendo ¿a quién? A Jesús, a su Señor, a su Señor. Debemos entender una cosa. Nuestro Señor Jesucristo jamás abandona a sus hijos. Jamás. Esteban está siendo apedreado y Cristo y él están en comunión. Era tan fuerte y tan real este encuentro que Esteban está hablando en voz alta. Miren lo que él todavía testificando. Lo veo a Cristo. Dice, sigamos leyendo en el 59. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu.
está teniendo un encuentro, una plática, una conversación con su Señor. Jesucristo no abandona a sus hijos. Si tú estudias la palabra de Dios, tú vas a ver que hubo muchos tipos de encuentros, donde muchos estuvieron escuchando o viendo, pero no entendían. Y nosotros queremos entender ante la visitación de Dios. Nosotros queremos ser parte. Cuando el Señor nos habla, cuando el Señor se mueve en nuestras vidas, nosotros queremos entender, conocerlo y movernos guiados por Él. Esto solo se logra con una relación íntima y personal, corazón a corazón, en el cual tú le dedicas tiempo a tu Señor todos los días. Si tú no pasas tiempo con Él, va a llegar la tormenta y vas a dudar de si es su voz o no es su voz. Pero si tú lo conoces íntima y personalmente, corazón a corazón, Él te va a hablar en medio de la tormenta y tú no vas a tener ninguna duda. Mi Señor Jesús me está hablando. Mi Señor Jesús está presente. Aquí está conmigo. Hay una diferencia. Entonces Esteban está orando, está diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En el versículo 60, cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. ¡Wow! Estaba tan inundado, tan saturado del Espíritu Santo, que él amaba a las personas. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque caminar con Cristo es ver más allá de lo que está simple y justo enfrente de ti. Entonces Esteban los perdonó justo antes de partir, siguiendo el ejemplo de ¿quién? Siguiendo a su Señor. Porque cuando seguimos a Cristo, cuando conocemos a Cristo, cuando creemos a Cristo, cuando obedecemos a Cristo, ¿qué crees? Reflejamos a Cristo. Ya no soy la que fui antes. Ya no pienso como pensaba antes. Ya no hablo como hablaba antes. Ya no. Por poder del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. Entonces ese día comenzó una gran ola de persecución en toda la iglesia, en todos los creyentes empezó a haber mucha persecución. Los discípulos ahí empezaron a dispersarse a diferentes lados. En Hechos capítulo 8 vamos a ver a Felipe. ¿Qué pasó con Felipe? En 8:26. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor, ¿quién? Un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Un ángel del Señor le dio un mensaje de parte de Dios y le dijo a dónde ir. Y Felipe fue. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía. Un eunuco, ¿cómo se dice? Eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Cadace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, ¿quién? El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Todo esto tuvo pasos. Todo esto tuvo un proceso. Todo esto era planeado por Dios.
Primero, Felipe tenía una relación profunda con Dios. Felipe estaba lleno del Espíritu Santo. Dios le envía un ángel y le da un mensaje. Felipe cree el mensaje, se levanta y hace lo que el ángel le dijo que hiciera. Luego el Espíritu Santo le dice, ve junto a ese carruaje. Se levanta y dice que está corriendo para ir al lado del carruaje. Corriendo, activado, moviéndose, obedeciendo. No se quedó sentado, voy a meditar en esto. Voy a pensar si debo o no debo hacerlo. Quizás mañana no. Se levantó y empezó a correr al lado del carruaje. Y al correr al lado del carruaje fue cuando escuchó a este hombre leyendo Isaías. Pero ven cómo fue paso a paso. La obediencia y la decisión de hacerlo fue paso a paso. Y el hombre le dice, por favor, sube, explícame, enséñame, no sé. Y Felipe estaba listo para explicarle la santa palabra de Dios, porque Felipe conocía a Dios, porque Felipe había sido enseñado por Dios, porque Felipe había recibido revelación de Dios, porque Felipe tenía hambre y sed de Dios. Entonces estaba tan lleno del Espíritu Santo que tuvo las palabras para explicarle a este hombre el significado de la palabra de Dios. Y fue algo extraordinario, fue momentos maravillosos. Entonces, en el versículo 36, dice, mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua. ¿Qué impida que yo sea bautizado? Era algo increíble que tú hables con alguien del amor de Dios, de su plan para salvación y que ellos empiecen a decir, ¡ahí hay agua! ¡Bautízame! ¿Por qué no puedo ser bautizado en ese momento? La emoción y la alegría y el gozo. Oh, por ese día. Oh, por ese momento donde la gente clama, yo quiero ser bautizado, yo quiero rendirme y entregarme. Porque no hay nada como sentir y conocer a Dios. En el versículo 38, ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó ahí en ese momento. Versículo 39, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Quién arrebató a Felipe? El Espíritu del Señor. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Salió del agua y ya Felipe ya no estaba. Y él siguió. Había tenido un encuentro con Dios. Había recibido revelación y entendimiento y había rendido su vida a Cristo Jesús y había sido bautizado. Dice, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto, predicó la buena noticia. Felipe no podía callar. Felipe no podía callar. Felipe estaba tan lleno como Pedro y Juan, que donde quiera que él iba no podía callar del amor y de la fidelidad y del sacrificio de Cristo en la cruz y del perdón de los pecados. Llegó, estaba bautizando a alguien, salieron del agua y se encuentran en el norte en una ciudad llamada Soto y él dice, otro lugar. Vine para decirles que Jesucristo los ama profundamente, que Dios lo envió para pagar el pecado del mundo. No podían callar. Y la gente estaba escuchando, la gente estaba recibiendo. Entonces no te calles. Habla con los que te rodean. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? ¿Qué ha hecho en tu vida? ¿Hasta dónde te ha traído? ¿De qué te ha salvado? ¿De qué te ha rescatado? Porque siempre hay esperanza en Cristo Jesús y lo mejor no está ahí atrás. Lo mejor está adelante. Lo mejor está adelante. Vamos a terminar con Hechos capítulo 9. En el capítulo 9, encontramos a Saulo. Si nosotros estudiamos, sabemos que Saulo estuvo cuando apedrearon a Esteban y él estaba completamente de acuerdo.
Sabemos que Saulo tenía grandes planes y mucho coraje en contra de los creyentes porque él pensaba que él estaba haciendo una obra por Dios. Fue a los líderes, les pidió permiso para ir a Damasco y empezar a arrestar a todo el que confesara a Cristo como Señor. Entonces él iba con un gran plan y él quería matarlos, destruirlos, porque él creía que ellos estaban yendo en contra de su fe y sus creencias de ellos como judíos. Entonces él va caminando, este hombre va caminando y de repente tuvo un encuentro poderoso. De repente llegó una luz increíble, extraordinario. Él cayó a la tierra y empezó a Dios a hablar con él. Jesucristo le dijo, ¿por qué? ¿Por qué me atacas? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué? Pero ¿quién eres? Le dice. Yo soy Jesucristo. Entonces los que iban con él estaban tan asombrados porque ellos podían escuchar una voz, pero no entendían lo que estaba pasando. Entonces después de que Jesucristo habla con él, él se levanta y se da cuenta que está ciego, lo llevan hasta Damasco, está en una casa, no puede comer, no puede tomar agua, no puede hacer nada, está sentado diciendo, bueno, Dios mío, háblame, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Qué he hecho? Él tenía un propósito y una meta y era destruir a todo el que llevaba el nombre de Cristo. Pero cuando tuvo este encuentro, él quedó completamente sorprendido, completamente en shock. Sabemos que Dios le habla a otro creyente que se llamaba Ananías y les dice, ve a la calle tal, en una casa está este hombre y ve y ora por él para que recobre la vista. ¿Y qué fue la respuesta o qué fue el pensamiento de este hombre? ¿Pero cómo? ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a orar por este hombre? Hemos oído cosas horribles. Él ha hecho cosas horribles a los creyentes. Y le dijo el Señor, tú no te preocupes que voy a revelar todo lo que él va a sufrir. Él va a ser mi instrumento. Yo lo voy a utilizar a él. Entonces este hombre, ¿qué hizo? ¿Se quedó en su casa? No. Se levantó, caminó y llegó hasta donde Dios le dijo que fuera. Porque él confiaba en Dios, porque él obedecía a Dios, y de eso se trata, confiar y obedecer y activar la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, deben activarte a moverte y a hacer lo que Él te guía a hacer. No nos podemos quedar sentados, no nos podemos quedar estancados donde estamos. Se trata de crecer, se trata de madurar, se trata de tener más fe, más entendimiento, más revelación. Se trata de ser diferente hoy a lo que fuimos ayer y cada día de nuestras vidas ser mejores para traer gloria al nombre de nuestro Dios. Entonces dice que entró y puso sus manos y le dice, el Señor me envía a orar por ti. Y sabes lo más extraordinario es que él creyó tanto lo que Dios le dijo, que le dijo hermano Saulo. Lee la Biblia. Hermano, le dijo hermano, porque Dios le dijo, yo voy a usarlo, él será mi instrumento. Y porque Dios le dijo, fue suficiente para él. Creyó. Y de eso se trata, creer lo que Dios nos dice, creer la palabra de Dios, creer el mover del Espíritu. Hermano, puso sus manos sobre él, oró sobre él y dice aquí en el versículo 18, estamos en 9:18. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Me encanta esto. Luego se levantó y fue bautizado. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Se levantó y fue bautizado. Se levantó y fue bautizado. Mi vida, todo lo que yo soy, se lo estoy dando a Jesucristo. Él me llamó, Él se reveló a mí. ¡Wow! ¡Wow! Dijo este hombre, Saulo. Y nunca fue el mismo. Jamás volvió a ser lo mismo. En el versículo 20 dice, y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y todos estaban con la boca abierta.
pero ¿qué no es este hombre el que venía a encarcelarnos? ¿Qué no es este hombre el que venía a asesinarnos? ¿Qué no es este hombre que estaba completamente en contra de nosotros? Y él dijo, sí, yo soy, pero Jesucristo se reveló a mi vida y Él es el Hijo de Dios. Y Él me ha dado nueva vida y un nuevo comienzo. Y estoy aquí para decirles que no puedo callar lo que Él ha hecho por mí. Y su amor por ustedes es grande. Y Él nunca fue lo mismo, jamás otra vez regresó. Completamente transformado, completamente enamorado de Cristo, fiel a Dios. Y fue utilizado grandemente. Porque ¿qué hace Satanás? Tú ya fallaste. Tú te equivocaste. Tú ya hiciste tanto mal. Tú le hiciste daño a tanta gente. Dios no te puede usar. Basura. Deja que Dios te ame, deja que Dios te sane, deja que Dios te restaure, deja que el Señor te vivifique, deja que el Señor rompa la maldición, deja que rompa las cadenas que han atado a tu familia por generaciones. Camina con Cristo y tus ojos verán grandes cosas, tus oídos oirán grandes cosas y tú participarás en traer el reino de tu Señor y Dios a la tierra hoy, porque Dios ama su creación profunda y eternamente y debemos utilizar nuestro tiempo y nuestra estancia en la tierra bien. Ser conocidos. Yo te conozco. Tú eres cristiana. Y tú dirás, así soy. Pertenezco a Cristo Jesús. Rey de reyes, Señor de señores, el Salvador del mundo. Déjame decirte lo que Él ha hecho por mí. Déjame compartir su gran amor. Déjame decirte que su paz es extraordinario. Amén. Amén.